Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y capítulo 13. Ese toca hoy. Así que bueno, vamos a poner atención, pero antes pues vamos a orar. Les invito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos por tu amor y el cuidado que nos das. Gracias porque estamos aquí listos para leer tu palabra, Señor, para leer los consejos que nos das, palabras de vida, palabras de esperanza. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro corazón y podamos comprender el mensaje. Quédate con cada personita que está entrando. Gracias porque siempre hay alguien que está listo para escuchar tu mensaje. Sé con cada uno, mi Dios, con toda la familia ahí representada, Señor. Y bendice cada hogar, cada hijo tuyo en todo el mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar. Vamos a empezar capítulo 12. Y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Palabra de Dios. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Wow. A ver, necesito una pluma. Aquí está. Okay. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho, de que se habían cumplido. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora,
para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esa hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí oyó la voz. Unos decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel les ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Wow. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo puedes comprender ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy,
vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén, palabra de Dios. Esta fue la lectura del capítulo 12 y capítulo 13 del Evangelio de Juan. Amén. Permítanme tantito. Okay. Muy bien, ahora vamos a dar una corta explicación. Vamos a empezar. Empezó aquí donde dice Jesús es ungido en Betania. Si ustedes están fijando en la lectura, todo esto ya lo hemos leído o lo leímos algunas cosas, no todas, pero ya muchas partes las leímos en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que leímos antes que este. Leímos el Evangelio de Marcos, ahora estamos con el de Juan. Y algunas cosas ya las leímos, ¿verdad? Y explicamos. Pero aquí y ya hablamos también de aquí cuando Jesús es ungido. ¿Se recuerdan? Que Jesús fue invitado a una fiesta. Y llegó y era costumbre que tenían de que cuando, por ejemplo, si yo invito a alguien a mi casa, tengo un siervo, y si no tengo siervo, yo lo tengo que hacer, o el esposo, pues los hombres, creo más todavía, los hombres son los que deben de hacerlo. Entonces, está el siervo o está el dueño. Entonces, llegan los invitados y el siervo es el que tiene que lavar los pies a los que van llegando, porque en aquel entonces, pues, había mucho, pues en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Todo en ese tiempo, era mucho caminar. Iban a muchos lados, iban de un lado a otro y todo lo hacían caminando, siempre andaban caminando y tenían sandalias. Entonces se imaginan los pies, estaban todos polvorientos, ¿verdad? Se hacían polvosos. Entonces era esa la costumbre que se tenía, que lo invitaba a comer, entonces estaba el siervo o el dueño ahí y le lavaba los pies a sus invitados. Pero ahí Simón, así se llamaba el hombre que lo invitó a Jesús. Vamos a seguir después con los leyendo evangelios y van a ver que así se llama el hombre. Aquí no dijo el nombre, pero bueno, así se llamaba el hombre que lo invitó. Entonces, Simón no le lavó los pies, ni tenía siervo. Y entonces Jesús entró y se sentó así con los pies polvosos y todos sus discípulos y pues no dijo nada. Y ya, se sentaron y en ese momento, cuando estaban todos sentados ahí, entró María Magdalena. Llevaba un frasco de perfume de alabastro, que era un perfume carísimo. Se dice que costaba casi lo de un año de trabajo. ¿Se imaginan ahora que trabaje un año para comprar ese perfume? Es muy caro. Es muy caro. Y sin embargo ella lo compró y lo fue a vertir a los pies de Jesús. Lo fue a ungir. Y con su cabello, lo tenía largo, le empezó a lavar los pies a Jesús. Le lavaba con su cabello así, le estaba haciendo en sus pies. Y está bonita esa historia. Aquí no dice más. No voy a decir más porque yo creo que lo vamos a ver en otro evangelio, como dice la historia. Aquí nada más está cortada.
Entonces dice que cuando María Magdalena abrió el frasco de perfume para vertirlo en los pies de Jesús, dice que todo el cuarto se impregnó del aroma del perfume. Entonces todos voltearon y Judas, aquí dice que fue Judas el que dice, ¿por qué se hizo este desperdicio? Este perfume se hubiera podido vender por 300 denarios y dado de comer a los pobres con ese dinero. Pero dice aquí que no lo decía porque se preocupara de los pobres, sino porque él tenía la bolsita del grupo, de lo que iban juntando, y de ahí le iban dando a los pobres. Ahí compraban para darle a los pobres o les daban dinero a los pobres. Entonces él era el tesorero del grupo, de los 12 discípulos de Jesús. Él era el tesorero y él tenía la bolsa y dice, si hubiera vendido y aquí en mi bolsita lo hubiera echado y aquí le damos de comer a los pobres. Pero dice que no se preocupaba de eso, sino que dice que porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Guau! ¿Se fijan? Él no se estaba preocupando. Ay, no, él quería el dinero para agarrar. ¿Se fijan qué diferencia? María Magdalena dio todo lo que tenía, todo su trabajo de un año, sin importar, dio todo de su corazón. Y Judas, se enojó porque ungió a Jesús con ello. Y dice, aquí me lo hubieras dado yo para darlo a los pobres. Pero no, él se lo quería agarrar. Sí, diferentes corazones, ¿verdad? Diferente corazón. María dio todo y Judas, él quería para él, que hasta vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Fíjense. Él quería el dinero. Hasta vendió a Jesús para que le dieran un poco de dinero. Y María no, él dio todo. ¿Y nosotros qué corazón tenemos? ¿Qué corazón? ¿También daremos todos por Cristo? Ojalá que sí, que así sea, ¿verdad? Ahí Jesús Judas sintió que lo reprendió, porque Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los vas a tener con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús conocía el corazón de Judas y sabía que Judas quería el dinero pues para agarrarlo, no para darlo a los pobres. Pero Jesús nunca hacía quedar mal a nadie y le siguió la corriente. Dice, déjala que lo haga. A los pobres ustedes pueden ayudarle después, pero a mí no me van a tener siempre. O sea, no le dijo nada, sabiendo el corazón de Judas, para que quería el dinero él, ¿verdad? Bueno, ahora aquí... pero miren, aquí pues sí, Judas como que se sintió ofendido y fue cuando él dice aquí, voy a entregar a Jesús. Voy a entregar a Jesús porque le cayó mal eso. Y entonces él decidió entregar a Jesús. Dice, a lo mejor ni es Dios. Porque miran, bueno, vamos a ver eso enseguida. Porque él empezó a lavar los pies, ¿verdad? Eso ya lo leímos allí, pero está en el capítulo 13. En el capítulo 13. Vamos a ver aquí. Okay. Aquí dice que venían los judíos. Los judíos supieron que Jesús estaba allí y vinieron para verlo. Y sabemos que los judíos querían matarlo por las señales que hacían. Pero también querían matar a Lázaro, porque dice que por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Después fue Jesús a la fiesta. Fue Jesús a la fiesta y mucha gente llegó allí sabiendo que Jesús estaba y tomaron palmas y ramas, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir a Jesús y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey de Israel. Y Jesús iba montado en un asnillo, ¿verdad? En un hijo de asna, en un burrito. Así como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así estaba escrito, y Jesús cumplió la profecía. Pero estas cosas, dice, no la entendieron sus discípulos al principio, pero que cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de esas cosas y de que Él lo había cumplido. Aquí es falta de estudio, ¿no, queridos? ¿Cómo ven?
Es falta de estudio. ¿Por qué no sabían las profecías? Los judíos, los fariseos sí lo sabían. Y estaba viendo que Jesús estaba cumpliendo la profecía, pero sin embargo ellos no querían creer. Y los discípulos, yo no sé, tal vez no tenían Biblia o yo no sé, no habían recibido la enseñanza, pero dice que ellos no entendían nada de eso, pero lo entendieron después. Entonces dice que los fariseos decían entre sí, ya veis, nosotros no podemos hacer nada, no hemos hecho nada. Mira, el mundo se va tras él. Aquí es puros envidia, puros celos lo que ellos tienen. Ellos habían decidido no creer en Jesús porque lo veían poca cosa y tenían temor de que la gente siguiera a Cristo y de que ellos perdieran su poder. Pero, como dije allí al principio, es falta de conocimiento también. Ellos sabían y tenían el conocimiento, conocían las escrituras, la profecía de que Cristo iba a venir, pero no quisieron hacer caso. No basta con estudiar la Biblia, sino que hay que ponerlo en práctica en nuestra vida. Leer y poner en práctica. No decir, oh, yo conozco la Biblia, oh, sí dice eso, pero de nada nos sirve. Debemos de vivir conforme lo que dice la palabra de Dios. Creer todo lo que Dios dice. Si dice en la Biblia, vamos a hacerlo, vamos a vivir creyendo y hacer la voluntad de Dios. Porque ellos sabían, pero no hacían nada. Vivían separados de Dios, no lo aceptaban. Así que es bien importante estudiar, pero también hacerlo. Los discípulos tal vez no estudiaban y por eso no conocían, pero nosotros hay que estudiar la Biblia para conocer las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Ya hemos estudiado de las cosas que pasaron, ¿verdad? Y bueno, conocemos también las cosas que pasaron, que Cristo ya vino, ya dio su vida por nosotros, que el tiempo va transcurriendo, se han cumplido muchas profecías de lo que dice la Biblia y cómo estamos ahora y lo que va a suceder. Así que la Biblia es la palabra de Dios y hacemos bien en creer y cumplirla. Así que estudiamos. Bueno, aquí estos decían, mira, el mundo se va tras él, nos van a dejar. Y bueno, qué diferencia entre ellos y Juan Bautista. Me recuerdo a Juan Bautista cuando sus discípulos le fueron a decir, ay Señor, el hombre que dijiste que era el enviado, él está bautizando más gente y toda la gente se está yendo con él. ¿Y qué contestó Juan? ¿Se recuerdan? Él dice, sí, yo les he dicho que Él es el que había de venir. Él tiene que subir y yo disminuir. Él es la luz. Yo nada más vine a prepararle camino. ¿Se fijan? Él no se creyó nada. Él dice, sí, Él es. Síganlo a Él. Muy bien. Ahora aquí, vamos de este lado. Aquí dice, Jesús anuncia su muerte. Dice que, bueno, primero que fueron unos griegos a buscar a Jesús. Fueron a buscarlo y dice, yo creo que esa era la señal, porque dice Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía temor. ¿Qué dijo en el Getsemaní? Señor, si puede que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Qué modelo a imitar de oración. Así debemos de orar nosotros, pedir lo que necesitamos, decirle al Señor que nos ayude, pero decirle también que no se haga como nosotros queremos, sino que se haga su voluntad y esperar en Él, porque sabemos que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro Padre y nos ama. Así que debemos de tener la certeza de que todo lo que hagan en nuestra vida es para bien nuestro.
ahí sigue diciendo Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y qué dijo la gente cuando escucharon la voz? Algunos, dice aquí, que decían, eso es un trueno. Eso fue un trueno, decían, no fue nada. Y otros decían, no, sino que un ángel le ha hablado. Porque saben, queridos, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, creemos en Él, le seguimos, tratamos de hacer su voluntad, nosotros podemos oír la voz de Dios hablándonos. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, es Dios hablándonos. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando estudia su Biblia, se pone a estudiar y está meditando y lee tantas lindas promesas y cuando termina, y hasta respira profundo y se siente lleno, se siente contento. A mí me pasa que cuando yo no estudio, me da mucha tristeza. No sé, alguna cosita y me hace llorar. Me hace llorar y me paso el día triste. Y digo, ¿por qué estoy así? No me hicieron mucho, ¿por qué estoy así? Y me doy cuenta que porque no estudié, porque no he estudiado, porque el estudio llena el alma, así como comemos para estar con fuerzas y hacer nuestras actividades, también el alma se debe de llenar, porque si no, estamos sin fuerza espiritual y cualquier ataque del enemigo, cualquier prueba, cualquier tentación, ahí vamos a caer, porque no estamos fortalecidos en la palabra de Dios, no estamos fortalecidos. Él quiere que nos fortalezcamos, Él quiere ayudarnos, pero también quiere que nosotros estudiemos, porque en el momento de la prueba, o que nos pregunten, o que vamos a dar un estudio o hablar con alguien de la Biblia, a veces no se sabe qué decir. Pero si nosotros estamos en comunión con Dios, dice que Él manda su Santo Espíritu para recordarnos lo que hemos de decir, lo que hemos de hablar, o si alguna tentación, alguna cosa, dice que Él nos va a ayudar a salir de esa tentación. Así que pongámonos siempre en contacto con Dios. Y podemos escuchar su voz. Algunos aquí no escucharon la voz de Dios, dicen, no, fue un trueno. Otros, no, fue Dios hablando. Así que pongámonos listos, escuchemos la voz de Dios, estemos en contacto con Él, en comunión con Él. Y ya cuando dijo Jesús aquí, dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús tenía la certeza de que su Padre siempre estaba con Él, de que siempre lo escuchaba. Cuando estaba ahí con Lázaro e hizo la oración, dijo, Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero no lo digo por mí, sino que yo hago las cosas por las personas que me rodean. Porque yo sé que siempre estás conmigo, decía él, siempre me escuchas. Y aquí dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por ustedes, para que crean que yo soy el enviado, el Hijo de Dios. Y dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice Jesús que venía ya su hora, ¿verdad? Y aquí nos da una linda promesa. Dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si a mí me van a matar, si yo voy a entregar mi vida, los voy a traer. Los que crean en mí, los voy a traer. Los voy a llevar cuando venga por segunda vez. Los voy a llevar conmigo. Porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Jesús murió. Lo mataron, fue levantado. Así que quedó la promesa. Nos va a llevar con Él. Él nos quiere atraer a Él. Y que cuando Él venga por segunda vez, quiere que estemos listos
para encontrarnos con Él, para que vivamos con Él por la eternidad. ¡Wow! ¿Quién no desea ir con el Señor? ¿Quién no desea ya dejar este mundo de pecado, de dolor, de miseria? Hay tantas cosas malas que hay a nuestro alrededor. Gente sufriendo, gente bien enferma, que pierde sus seres queridos, que perdió todo. Hay en las guerras como está todo bien feo allá en Rusia, allá en Israel y no sé dónde más, pero está muy feo. Las inundaciones, la pérdida de sus hogares, la pérdida de seres queridos con tantas inundaciones, con los tornados, terremotos, todo eso que ha habido. Cuánta miseria, queridos, cuánta pobreza. ¿Quién no quiere que termine todo esto ya? Todos queremos ya dejar este mundo de dolor, ¿verdad? Así que ahí está la promesa. Jesús ya fue levantado, ahora dice, a todos los atraeré a mí mismo. Amén. Aquí, miren qué curioso. No curioso, sino qué triste. Porque aquí yo digo, fíjense, dice, aquí Jesús le estaba diciendo de qué muerte iba a morir, iba a ser levantado, ¿verdad? En la cruz. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¡Wow! ¡Qué incredulidad! ¿Verdad? Ya la profecía, las Sagradas Escrituras, ya decían que Cristo iba a venir a dar su vida por nosotros, que Él iba a venir a salvarnos de nuestros pecados. Aquí en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Isaías, también es un libro profético. Allí, ese es del Antiguo Testamento, ya estaba escrito que Cristo iba a venir a morir como un cordero para salvarnos de nuestros pecados. Y sin embargo, ellos dicen, ¿cómo? Si el Cristo permanece para siempre. Y claro que iba a permanecer para siempre, porque iba a morir, pero iba a resucitar. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí del Padre. Y sin embargo ellos decían, ¿cómo es que tú dices que va a ser levantado el Cristo si Él permanece para siempre? Ellos ya sabían esto, pero simplemente no querían entender. Nosotros no seamos duros de corazón, creamos a la Escritura porque es palabra de Dios. Y todo lo que dice la Biblia, lo que ya pasó, ha acontecido, está en la historia. Ustedes pueden buscar la historia de cómo se ha venido cumpliendo todo esto, lo que la Biblia dice, todos los imperios que han pasado, todo eso ya pasó. La Biblia lo dice y ya pasó. Entonces, podemos creerlo. Podemos creer que es la Biblia, la palabra de Dios y que se va a cumplir. Sin embargo, estos hombres, pues bueno, no quisieron creer, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos, ¿verdad? ¿Verdad? Ojalá que así sea. Aquí hay una parte que me llama la atención y yo creo que a ustedes también les llamó la atención. Aquellos que no conocen mucho de la Biblia. Los que conocemos, pues ya podemos, nosotros sabemos más, un poquito más y podemos comprenderlo. Aquí miren qué dice. Aquí dice que ellos no creían, pero hay en el capítulo 40, les voy a leer. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hace aparecer a Dios como un Dios malo, como que, ellos que se pierdan, ellos que no vean, que no entiendan, que no oigan, que no razonen. No, no es esto, no es eso, sino que aquí está hablando del poder
de la magnificencia de Dios, de que Él es un Dios que todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso y Él conoce el fin desde el principio. Él ya sabe lo que va a acontecer. Ya sabe lo que usted va a hacer al rato o lo que va a hacer mañana. O el Señor sabe nuestras vidas. Él conoce toditito. Y Él conocía que estas personas no le iban a aceptar. Simplemente. No es de que a unos, te voy a endurecer para que tú no creas, tú te pierdas. No, eso no es eso no tiene nada que ver con un Dios justo y lleno de amor que dio su vida por salvarnos, ¿verdad? Así que esto se cumplió porque ya estaba escrito, no porque Dios lo quería, sino porque ya conocía el corazón de ellos y sabían que por más que hiciera, no iban a creer. Así que Dios nos da la oportunidad a todos, pero de nosotros depende si queremos creer o no. Dios nos quiere salvar a todos, pero tristemente no todos nos vamos a salvar. Pero sí los que vayamos a sus pies, ¿verdad? Ojalá que así queramos todos hacerlo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No he venido al mundo para que... yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No. ¿Cómo no vamos a permanecer en tinieblas? Cristo es la luz. Su palabra es la luz. Él ya no está para enseñarnos, pero dejó su santa escritura, la Biblia. Ahora la luz nos ilumina el camino. Hay un Salmo 119, 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que nos guía a través de este mundo de tinieblas, de pecado. Solamente estudiando, escudriñando las escrituras es que nosotros podemos llegar a la luz que es Cristo e ir con Él. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no juzga a nadie. Dios no quiere que nos pierdamos, quiere que vayamos a Él, que nos arrepentamos de nuestros pecados, que los confesemos, que le pidamos perdón. Él quiere salvarnos, querido. Bueno, a ver, aquí qué más. Ahora, viene el lavamiento de los pies. Jesús estaba allí sentado y dice que estaban sentados y que el diablo había entrado en Judas Iscariote. El diablo ya dice, había puesto en su corazón, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús llegó allí al aposento alto. Ellos no tenían, como dijimos anteriormente, llegó Jesús allí con sus discípulos para tener la Santa Cena, la última cena antes de Jesús morir. Esa fue la última cena que tuvo con sus discípulos. Llegaron a ese lugar, pero allí no había siervo que les lavara los pies. Y llegaron y todos se sentaron, pero los discípulos de Jesús también se creían importantes. Nadie quería humillarse. Todos se recuerdan que todos peleaban por el primer puesto. No, que yo quiero ser a su mano derecha. No, yo a la izquierda. Y todos se peleaban por el puesto, por el mejor puesto. Entonces nadie quiso hacer el trabajo de siervo. Todos se sentaron y estaban esperando a ver quién lo va a hacer, pero pues nadie se paraba. Entonces Jesús se levantó y le lavó los pies a cada uno. Y cuando llegó con Pedro le dice: no, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí, no me vas a lavar los pies jamás, le dice. Pedro reconocía que Jesús era el maestro, él no tenía que hacerlo, lo tenía que hacer él. Pero sin embargo, él no lo hizo, ninguno de los discípulos lo hizo.
Él dice, tú no me vas a lavar, yo tengo que lavártelos a ti. ¿Y por qué no lo hizo? Por orgullo simplemente. Porque todos somos orgullosos. Tenemos un orgullo dentro que no nos deja. Pero sin embargo, Cristo nos vino a enseñar la humildad. Él se levantó, se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies. Él dice, ejemplo les he dado, que como yo hago, ustedes también hagan así. Ustedes sean humildes. Para Dios, la verdadera grandeza no es tener mucho dinero, no es tener fama, no es ser importante, no es saber quién es el mejor, quién tiene más títulos académicos, no, nada de eso, querido. La verdadera grandeza para el Señor es el que sea más humilde, el que no le importe sacrificarse por ayudar a los otros, el que va y sirve al otro, al que ayuda, al que abre su mano. Esa es la grandeza para el Señor. Y nos invita a hacerlo. Dejemos nuestro orgullo allí. Jesús le lavó los pies. Le dice, Pedro, no me lavará los pies jamás. Y dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, oh Señor, entonces lávame todo completito. Y dice, los que están limpios no necesitan más que lavarse los pies y todos están limpios. Solo uno no. ¿Quién era? Hablaba de Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Desde allá, desde que le ungieron los pies y desde antes. Porque, ¿saben? Judas no fue llamado. Judas, miren, aquí dice. ¿En dónde dice? Aquí, en el versículo 18 del capítulo 13. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Jesús había escogido, estaba escogiendo, pero Judas, como era un estudiado, lo habían traído los discípulos. Y dice, mira, Señor, este conviene agarrar, porque mira, es así, así, así. Y y Jesús lo aceptó, pero Judas no fue llamado. Aquí dice, yo sé a quién he llamado, a mis 11. Y este es uno más que se agregó, pero eso está en otro evangelio, yo creo. Después lo vamos a estudiar también. Bueno, sin embargo aquí, Jesús sabiendo que Judas lo iba a entregar, como dijimos anteriormente también, no lo descubrió. No dice nada. Jesús le dio oportunidad a Judas de arrepentirse. Él estuvo con él hablándole, enseñándole igual que a todos los demás, a ver si lograba convencerlo. Pero como vimos con los fariseos, por más que se les hable, cuando ya el corazón se hace duro y no quiere recapacitar, no quiere reconocer, por más que se le hable, no van a hacer caso. Y así sucedió con Judas. No, así sucedió, no cambió. Aquí está un versículo que quiero decir. Dice Jesús, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado serás si las hicieras. Amén. Qué promesa tan linda. Bienaventurado serás, porque estaremos con Él. Bienaventurados. Están las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Ahí pueden estudiar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre, porque están conmigo. Y dice aquí, bienaventurados serás si hicieras así.
¿Cuáles? Que hicieras cómo. Así, ser humilde. Ser humilde. No nos sintamos orgullosos, seamos humildes siempre, seremos bienaventurados, estaremos con Dios. ¡Wow! ¡Qué paga tan grande! ¿Verdad? Dice Jesús, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y claro que sí, queremos recibir a Jesús, a Jehová su Padre, ¿verdad? Su Padre Dios. Aquí dice que Jesús ya anuncia la traición de Judas. Dice Jesús, de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Y qué curioso, aquí le dijeron, ¿quién es? Pregúntale. Le dice uno que estaba ahí cerca de él, recostado en su pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dijo, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y cuando mojó el pan, se lo dio a Judas. ¿Qué dijo Jesús? A quien yo diera el pan mojado, ese es. Y lo mojó y se lo dio a Judas. Ahí les estaba contestando quién era. Sin embargo, ellos no entendieron. ¡Guau! ¿Cómo que no entendieron? ¿Se fijan cómo estaban de endurecidos los corazones? ¿Cómo ni los discípulos podían captar el mensaje de Dios? No entendían. Dice que ellos pensaban, es que tiene el dinero, a lo mejor va a ir a comprar las cosas para la cena, a lo mejor va a ir a dar dinero a los pobres. Entonces no entendieron. Y ya, ya dice, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No se los descubrió todavía. Jesús no deja en mal a nadie. Y nosotros sí, ¿verdad? A nosotros nos encanta dejar mal a la gente, a las personas que no nos caen. Y nos burlamos y queremos que todos sepan que ella es así, que ella es así, que aquel es así. No, eso no es divino. Eso no es de Dios. Así que no lo hagamos. Dice, vamos a terminar con esto. Dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un tiempecito más, pero como les dije a aquellos, a donde yo voy, ustedes ahorita no pueden ir, pero me seguirán después. Les estaba hablando de su ida allá. Pero Pedro, como la amaba tanto, dice, Señor, ¿cómo es que no podemos ir? Queremos ir contigo ya desde ahorita. Dice, sí me seguirán, pero será después. Y ellos no entendían todavía de que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Dice, pero saben, les dejo el mandamiento que ya les he dicho muchas veces. Es el mandamiento nuevo, dice aquí. Que os améis unos a otros, pero no es de nuevo de que era nuevo, porque le está diciendo, porque ya lo conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que os también os améis unos a otros. Tal vez eso era nuevo, que se amen como yo los he amado, que se amen unos a otros. Nosotros nos amamos. Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como Jesús ama a aquella persona que nosotros no queremos, también debemos de amarlo. También debemos de orar por esas personas porque Cristo también murió por ellos. Y quiere que estemos a cuentas con Él. Si queremos ir al cielo, queridos, si queremos que Jesús nos salve, también debemos perdonar, amar y dar las buenas nuevas a esas personas que no queremos. Y orar al Señor que nos ayude a amarlas, a quererlas, nos ayude a perdonar. Así que este fue el estudio. Este fue el estudio del capítulo 13 y 14 del Evangelio de Juan. Espero que haya sido comprendido. Que el Señor les bendiga grandemente. Ese es mi deseo y mi oración. Excelente día. Amén.